Esta vez vamos a seguir con nuestras aplicaciones de macros de Excel. En esta ocasión utilizaremos macros para poder crear una factura. En esta factura hay una situación particular y es que nosotros podemos poner solamente el código del cajero y nos va a arrojar su información. Por ejemplo, en ID del cajero yo voy a poner el número 1, me arroja el nombre del cajero. En datos del cliente voy a poner el número 2 de identificación de cliente, me arroja su nombre, su dirección, su teléfono, email, etc. Lo mismo sucede con los artículos. Aquí vemos el código de artículo. Yo puedo poner que se ha comprado el artículo 4, el 3 y el 1. Y aquí se ha comprado 2 del 4, 5 del 3 y 1 del 1. Bien. Entonces en base a esto se ha calculado automáticamente cuánto debe pagar la persona. Y no solo eso, sino que también se puede, en mi caso, la forma de pago va a ser de dos formas, a crédito y a contado. De manera que si es a crédito va a haber un descuento del 4% y si es a contado va a haber un descuento del 10%. Automáticamente cambiando a contado, cambia el descuento y cambia el total. Lo mismo con domicilio. Si es que requiere envío a domicilio, ponemos sí y se aumenta aquí un valor de $3 al domicilio, y aumentando el total. Y cuando se haya terminado se puede hacer clic en este botón que dice nueva factura y todo empieza de nuevo. Pues bien, entonces para realizar esta factura, en la descripción estoy dejando un enlace a donde se pueden dirigir a descargar este modelo para poder realizarlo a partir de ahí. Pues bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, en fecha, vamos a poner una función que se llama función hoy. Cerramos el paréntesis y enter. Lo bueno de esta función es que pone la fecha actual, así que después de que lo vayamos abriendo día tras día se va a ir actualizando la fecha sin que tengamos que hacer nada. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es poner los cálculos que se deberían hacer aquí. Por ejemplo, el importe sabemos que es igual al valor de la unidad, o sea, su precio, multiplicado por la cantidad de ese bien o unidad. Bien. Y esto es para todos los artículos. Sabemos que el subtotal también es igual a la sumatoria de todos estos importes. Sabemos también que el total de títulos en la compra es igual a la autosuma de todos los valores que están aquí arriba. Bien. También sabemos que el domicilio, el IVA, el descuento, etcétera, van a afectar al total. Entonces yo voy a hacer que el total sea igual al subtotal sumado el valor del IVA sumado el precio extra si es que es a domicilio y restado el descuento. Bien, enter. Listo. También sabemos que en mi caso el descuento es igual a el valor que vamos a poner en esta celda, que va a ser el descuento, multiplicado por el subtotal. El IVA, en el caso de mi país actualmente, es del 12%. Entonces va a ser igual al subtotal multiplicado por 12%. Bien. Listo, ya tenemos eso. Ahora una situación importante, y ahora vamos a realizar lo que son las listas desplegables que vimos que aquí estaban, de manera que si yo hacía clic me daba la opción de poner sí o no, y aquí también la opción de poner crédito y contado. Entonces vamos a realizar esas listas. Abrimos una nueva hoja, en mi caso yo ya tengo hecho esto para ahorrar tiempo, en donde he puesto domicilio y las opciones, la forma de pago y las opciones. Así que me dirijo a donde va a estar situado el domicilio en este caso y voy a buscar la función voy a poner en domicilio y voy a ir a datos, validación de datos,
configuración, y en permitir únicamente voy a poner lista. Bien. Cuando ya pongo lista me sale origen. El origen quiere decir dónde está la lista que le estoy pidiendo que me deje escoger. Entonces dejamos aquí el mouse y buscamos nuestra lista, que está en opciones y son sí y no para domicilio. Bien, el mensaje de entrada es aquello que se va a mostrar con solo pasar el clic por esa situación en esta celda. Entonces yo le voy a poner aquí una forma de pregunta. El cliente necesita a domicilio. Listo. Dejo aceptar y ya se puede escoger entre sí y no. Bien, lo mismo se hace para la forma de pago, validación de datos, configuración, permitir lista, origen está dentro de mis opciones, crédito contado, mensaje de entrada. Vamos a poner cómo se canceló. Aceptar. Ya me permite escoger entre crédito y contado. Bien. Entonces, el descuento habíamos dicho que es del 10% si es que es a contado y del 4% si es que es a crédito. Entonces aquí vamos a usar una función sí. Podemos escribirla tal cual o simplemente podemos buscarla dentro de la barra de fórmulas. Función sí. La prueba lógica va a ser que si esta celda es igual a la palabra contado, entonces va a haber un descuento del 10%. 10%. Caso contrario, o sea, si está crédito en este caso, sería 4%. Aceptar. Ya se pone y automáticamente se cambia cuando yo cambio la forma de pago. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es la situación que si es que el domicilio se utiliza o se necesita ese requerimiento, se va a hacer un cobro de $3. Entonces en domicilio esto va a ser igual. Lo mismo podemos hacer con una función sí. Si es que esta celda de aquí es igual a sí, entonces aquí va a escribir 3. Caso contrario, 0. Bien. Como está en no, me dejó escrito nada porque estamos en formato contable y me entiende que nada es lo mismo que 0. Bien, y si yo cambio así, cambio también eso. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle formato de contabilidad a todas las celdas que lo necesiten. Por ejemplo, el valor de la unidad habla de dinero. Entonces yo voy a ir acá a formato de celda, moneda o contabilidad. Yo prefiero contabilidad. Entonces busco contabilidad, le doy clic. En la cantidad, esto ya es un código, la descripción son palabras, la cantidad son números y no es necesario. Aquí se le puede dar simplemente clic aquí y queda en formato de moneda o simplemente acá. Es lo mismo. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es hacer que al yo poner un ID aquí, directamente me escribe el nombre de la persona, por ejemplo. Entonces yo voy a poner en ID del cajero la función buscar V. Buscar V. Para esto ya tenemos que tener una pequeña base de datos donde va a estar escrito los nombres de los cajeros y el ID que le corresponde. Entonces aquí me dice valor buscado. Esperen un momento. Es en nombre. Ahí sí. Buscar V. El valor buscado va a ser el ID dentro de mi base de datos de empleados, que es este de aquí. La selecciono. El indicador de columnas me pregunta en dónde está el valor que se va a poner aquí, y en mi caso está en la columna número 2, o sea la B. Y en rango es un valor lógico que se puede poner falso para que me salga exacto, y le voy a poner aceptar. Me sale que no hay porque no he puesto ningún número,
Pero si yo ahora pongo 1, me va a arrojar ya unos nombres que le corresponden a ese ID. Bien, en datos del cliente se hace absolutamente lo mismo. Vamos a la función buscar v. El valor buscado es el... Esperen un momento. En nombre completo. Ahí sí. Ya. Buscar v. El valor buscado es la identificación del cliente. Estos valores están dentro de mi pequeña base de datos de clientes, que es esta. Selecciono todo excepto los encabezados. Listo. Ahora algo importante que podemos hacer es anclar estas celdas para luego poder hacer autorrelleno y que no se nos desorganice la información. El indicador de columnas me está preguntando en dónde está, en qué columna está el valor que se va a buscar. En este caso está en la columna 2. Y el rango, de nuevo, podemos poner falso. Falso. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es autorrelleno porque todas las demás también están en la misma base, solo que esta está en la columna 3. Esta está en la columna 4. Y por último esta está en la columna 5. Así que si ahora ponemos un código, por ejemplo el código 3, me va a arrojar en este caso el nombre. Y en este caso lo que ha sucedido es que aquí no me arroja el resto de nombres porque yo no anclé el número de identificación, que es este de aquí, de 10. Entonces voy a anclarlo esta vez. Enter, y ahora puedo rellenar. Y me arroja la información que, como había cambiado antes, aquí no se guardó lo que hice, 3. Esto está en la columna 4. Y esto está en la columna 5. Bien, ya está realizado. Ahora lo que nos queda por realizar es esta situación. Lo que pasa es que si aquí yo pongo 0, o si no pongo nada, me va a quedar ND. Y aquí lo mismo. Eso no se ve bien. Así que vamos a utilizar la función cierro. Vamos a utilizar una pequeña base de datos también para que me ponga los artículos y su precio directamente. Y por último crearemos un pequeño botón que nos dirá que borrará todo y nos permitirá crear una nueva factura. Entonces ahora vamos con la descripción del artículo. La descripción del artículo también funciona con la función buscar v. Y el valor a buscar va a ser este código dentro de la base de datos de artículos. Dentro... perdón. El valor buscado únicamente es el código del artículo. La matriz está aquí. El indicador de columnas es la segunda columna. Y esto es falso. Voy a anclar mi matriz para luego poder hacer autorrelleno. Y doy a aceptar. Autorrelleno todos los artículos que haya. Lo mismo voy a hacer en valor de la unidad, que en este caso también es con la función buscar v. El valor buscado va a ser el mismo, el código, dentro de la matriz que está en artículos, en la columna, en este caso 3. Y el rango es falso. Voy a anclar mi matriz, autorrelleno todo y listo. Ya. Ahora, como dije, sale ND en todas. Y eso pasa porque no entiende la macro. Por ejemplo, aquí es como si entendiera que hay un valor 0 y ese valor 0 no existe dentro de mis códigos. Así que lo que voy a hacer es utilizar la función cierro. Después del igual de cada buscar v, voy a poner si error. A la final de todo lo que escribí pongo punto y coma. Y escribo comilla, comilla. Quiere decir vacío. Ya no me va a escribir ND, sino me va a escribir 0 o vacío. Bien.
Ya me hizo esto aquí. Lo mismo voy a hacer acá. Si error, punto y coma, comilla, comilla, o sea, vacío. Bien. Aquí puedo autorrellenar. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que ya no se cambió la columna y toca volver a cambiar. En este caso esta era la 3, esta era la 4 y esta era la 5. Bien, lo mismo va en descripción del artículo. Antes del buscar v, la función si.error. A la final de todo lo que escribimos punto y coma, comilla, comilla, cierro paréntesis. Puedo autorrellenar todo esto. En el valor de la unidad lo mismo. Antes del buscar v, si, error, punto y coma, comilla, comilla, cierro paréntesis. Bien. Bien. La continuación y la prueba de todo esto lo veremos en un segundo video, puesto que ya se alargó un poco más.